Muy buen día, bienvenidos a su noticiero Jurista al Día. Hoy, en compañía de mis compañeros Pamela Sánchez y Yair Ruiz, especialistas en Derecho Civil, nos sumergiremos en las complejidades del derecho procesal civil colombiano, con el análisis de 3 casos fascinantes que han puesto a prueba la aplicación del Código General del Proceso y nuestra jurisprudencia colombiana. Abordaremos los temas de los recursos que se pueden interponer ante un auto interlocutorio, en qué fecha y en qué momento está estipulado que se deben interponer y ante qué juez competente se colocaría la demanda. Continuemos. Iniciemos con nuestro primer caso. Luis interpone una demanda en contra de Jaime para que se declare el incumplimiento contractual de este último y en consecuencia se le condene a pagar la suma de 1.500 millones de pesos por concepto de daño emergente y 540 millones de pesos por concepto de lucro cesante. Dentro del trámite del proceso, el juez 23 civil del Circuito de Bogotá decretó la práctica de todas las pruebas que se solicitaron, tanto en la demanda como en la contestación de la misma. Inconforme con esta decisión, Luis interpuso en términos recurso de apelación contra dicho auto, argumentando que los testimonios pedidos por Jaime eran absolutamente impertinentes. El juez 23 civil del circuito, sin pronunciarse de fondo sobre la petición incoada por Jaime, rechazó el recurso argumentando que dicha providencia no admite apelación, razón por la que desestimó el recurso interpuesto por Luis. Una vez agotado todo el procedimiento el 3 de abril del 2017, el juzgado 23 civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia declarando el incumplimiento contractual de Jaime y en consecuencia lo condenó a pagar en favor de Luis la suma de 1.000 millones de pesos por concepto de daño emergente y 120 millones de pesos por concepto de lucro cesante. Por lo anterior, Jaime interpone en tiempo recurso de apelación en contra de la sentencia, aduciendo que el lucro cesante nunca se probó, por lo que no debe ser reconocido en la sentencia. El juez 23 civil del circuito admitió el recurso de apelación. Luis considera que el recurso de apelación interpuesto por Jaime no reúne los requisitos establecidos en el numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso. Por esta razón interpone en tiempo recurso de reposición en contra del auto por medio del cual se concede el recurso de apelación interpuesto por Jaime, ante lo cual el juez revoca el mencionado auto y en consecuencia niega la concesión del recurso de apelación. Ahora bien, teniendo en cuenta este primer caso, vamos a responder una serie de preguntas que nos han hecho previamente nuestros televidentes. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Es correcta la decisión del juez de rechazar el recurso de apelación interpuesto por Jaime contra el auto que decreta la práctica de pruebas y de no pronunciarse sobre el fondo del asunto? Bueno, en esta pregunta primero se debe aclarar que la persona que interpuso el recurso de apelación contra el auto que decretó la práctica de pruebas fue Luis y no Jaime, como se indica en la pregunta. Ahora bien, la decisión del juez 23 civil del circuito de rechazar el recurso de apelación interpuesto por Luis contra el auto que decreta la práctica de pruebas es correcta y ajustada en el marco legal, teniendo en cuenta el artículo 321 del Código General del Proceso, en donde de manera taxativa se encuentra el listado de los autos apelables y en el cual no se encuentra estipulado o incluido el auto que decreta las pruebas. Por tal motivo, la apelación era improcedente y debía ser rechazada conforme al principio de legalidad. Asimismo, el juez no está en la obligación de pronunciarse sobre el fondo de la apelación, ya que el recurso desde el inicio es legalmente improcedente y debía ser rechazado. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Es procedente el recurso de reposición interpuesto por Luis en contra del auto por medio del cual se concedió el recurso de apelación interpuesto por Jaime en contra de la sentencia de primera instancia? Sí, es legalmente procedente el recurso de reposición interpuesto por Luis contra el auto que concedió la apelación de la sentencia de primera instancia a favor de Jaime. La actuación del juez 23 civil del circuito es legalmente procedente y ajustada en lo dictado en el Código General del Proceso, específicamente en el artículo 318, en donde este auto no está incluido en las excepciones taxativas que impiden el recurso de reposición. Por lo tanto, es procedente. Continuemos con la pregunta número 3.
¿Qué recurso puede interponer Jaime contra el auto que concede el recurso de reposición interpuesto por Luis? Teniendo en cuenta el artículo 318 del Código General del Proceso, en donde se manifiesta que el auto que decide reposición no es susceptible de recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior. Esto deja a Jaime sin poder interponer ningún recurso, ya sea de reposición, apelación o súplica, ya que la decisión del juez 23 civil del circuito de negar la concesión de la apelación de Jaime a resolver la reposición de Luis queda en firme, ejecutoriada inmediatamente. Este auto no admite absolutamente ningún recurso. La única excepción sería que el auto introdujera puntos nuevos, no resueltos en la providencia anterior, pero en este caso el juez simplemente decidió la reposición, es decir, que no hay puntos nuevos. Es de resaltar que las respuestas mencionadas anteriormente fueron abordadas bajo los parámetros establecidos en el Código General del Proceso y en la jurisprudencia colombiana. En este caso, la sentencia T-310 del 2023 de la Corte Constitucional, la cual nos sirve como parámetro de control constitucional para evaluar y analizar la legalidad de las decisiones procesales dentro del caso de Luis y Jaime, en especial aquellas relacionadas con los recursos de apelación y reposición. Vale, con esto le doy paso a mi compañero Yair, quien le responderá otra serie de preguntas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludo, mi nombre Jair Ruiz Neira. Gracias por la invitación al noticiero Jurista al Día, compañera, teniendo en cuenta obviamente el caso expuesto. Me corresponde dar respuesta a unas preguntas. Inicio por la cuarta. La misma refiere que suponga que se concede el recurso de apelación interpuesto por Jaime y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirma la sentencia de primera instancia, por lo que condena a Jaime a pagar a favor de Luis la suma de 1.000 millones de pesos por concepto de daño emergente y por encontrar probado los 540 millones de pesos perdidos por Luis en la demanda por concepto de lucro cesante. Decide condenar a Jaime a pagar dicha cantidad. La respuesta a esta pregunta sería: si el tribunal confirma la sentencia de primera instancia y aumenta la condena por lucro cesante hasta los 540 millones de pesos, cuando solo Jaime, que es el apelante, interpuso recurso de apelación, existe una vulneración del principio constitucional de la prohibición de la reformatio imperjus estipulada en el artículo 31 de la Constitución Política, es decir, el juez no puede agravar la posición del apelante único en este caso, y es importante que la suma pedida estuviera en el libreto inicial, es decir, difamatorio, ¿sí? La regla protege al apelante que ejerció el derecho de impugnación sin exponerlo a que por ese solo hecho le empeoren la situación. Además, la doctrina constitucional y la jurisprudencia sostienen esa garantía. La quinta pregunta hace referencia a que ¿qué error se configura con esta decisión? Y pues aquí podemos o se puede mencionar la violación del principio de la prohibición de la reformatio impejus, es decir, inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Política. Esta es una vulneración constitucional y por ello puede afectar la validez de la providencia del tribunal. La conducta del tribunal agrava la condena frente al apelante único, ¿sí? Y constituye un vicio de procedimiento, es decir, error improcedido, que alcanza el derecho al debido proceso. Ahora bien, la naturaleza de error, ¿sí? Es un defecto procesal grave. Impone lo que mencionamos en derecho,
QUEM, es decir, Tribunal Superior o juez ante el cual se recurre una decisión, ¿sí? Un deber de abstención respecto a empeorar la situación del apelante único, su transgresión afecta la doble instancia y el ejercicio de la impugnación. Asimismo, puede definirse en términos procesales como error improcedendo y violación de las normas o formalidades del procedimiento por su trascendencia como hecho que figura causal de nulidad o de impugnación extraordinaria, ¿sí? Es decir, casación, pues implica la vulneración de una garantía constitucional. Consecuencia práctica, el vicio habilita interposición de medios extraordinarios, es decir, casación por vulneración de norma constitucional, procesa y en supuestos excepcionales y debidamente motivados. La acción de tutela si otros medios resultaran ineficientes o inexistentes para la protección inmediata de derechos fundamentales. La sexta pregunta eh, dice que procede el recurso extraordinario de casación en contra de esa decisión. Explique su respuesta. Ahora bien, el recurso extraordinario de casación procede en contra de sentencias de los tribunales superiores, segunda instancia, cuando concurren las causales del artículo 336 y demás reglas del título correspondiente del Código General del Proceso y los requisitos generales. Hablo de cuantía, clase de procedimiento, término de interposición, es decir, causal aplicable, la violación de la no reformatio impejus, sí, que ya se había mencionado anteriormente, configura una violación de una garantía constitucional o una regla procesal que limita la potestad del juez de alzada. ¿Qué quiere decir? Es un magistrado o un tribunal de segunda instancia. Tal violación puede solicitarse como causal de casación por la vía de la violación directa de una norma jurídica sustancial o por violación directa de la ley sustancial procesal que afecta el debido proceso en las causales previstas en el artículo 336 del Código General del Proceso y en la doctrina de la Corte Suprema. En la práctica, la argumentación de la demanda de casación debe insistir, primero, la norma constitucional infringida en el artículo 31 de la Constitución Política. Dos, el mandato del legislador y la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la repromatio imperjus. Tercero, la forma concreta en que el tribunal vulneró esa garantía al aumentar la condena, ¿sí? Y en cuanto a requisitos procesales que debe cumplir Jaime, en el escenario escrito, Jaime fue vencido en la primera instancia y apelante. Está legitimado para pedir casación. Si la decisión del tribunal fue confirmatoria, pero agravatoria en perjuicio del apelante único, el apelante es quien promueve la casación. Plazo y forma. Bueno, la demanda de casación exige presentación dentro de los plazos que fija el Código General del Proceso, es decir, las fuentes prácticas señalan plazos muy breves, ¿sí? La doctrina y la sala de casación han establecido reglas sobre oportunidad en muchos textos y práctica de la interposición debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia del tribunal para iniciar el trámite, aunque existen matices sobre la interposición ante el tribunal y la demanda ante la corte, por lo que hay que actuar con celeridad y respetar la regulación vigente del Código General del Proceso y las providencias de la Corte Suprema. Es necesario confirmar el plazo aplicable según la interposición vigente y actuar de inmediato. Ahora bien, la demanda de casación debe ser precisa, señalar la causal invocada, exponer los hechos, reproducir el tramo del fallo que vulnera la norma,
fundamentar el agravio jurídico y aportar las pruebas pertinentes. Hay que invocar expresamente la violación de la garantía constitucional señalada en el artículo 31 y demostrar el nexo entre esa violación y la violación agravatoria. La pregunta 7 dice que, de ser negativa su respuesta, pregunta, ¿qué otro mecanismo procesal puede ejercer Jaime? Bueno, en el caso en referencia, la casación sí procede. La tutela no es un mecanismo principal, la tutela es una vía subsidiaria y extraordinaria contra las providencias judiciales y solo procede cuando hay una afectación de los derechos fundamentales que no puede ser reparada mediante los recursos ordinarios o cuando existe un derecho o un defecto, mejor procesal, que impida el proceso a la vía ordinaria o haga inútil su ejercicio. Ahora bien, la Corte Constitucional y la jurisprudencia de tutela han fijado límites y requisitos estrictos para que la tutela contra sentencia sea admisible. Deben demostrarse, ¿sí? Vulneración de un derecho fundamental, ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz o nulidad del mismo y pertinencia de la protección inmediata. Muchísimas gracias. Buen día, colegas. Muchísimas gracias por la explicación y estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de plantear. Ahora bien, les planteo otros dos casos. En este caso asumiré el rol de apoderada de la parte demandada. El 23 de febrero del 2017, a las 11 de la mañana, se da trámite la audiencia inicial del proceso verbal en el Juzgado 20 Municipal de Bogotá. Demandante Andrés, demandado Juan José, en el cual se profiere un auto interlocutorio que niega las pruebas solicitadas por el demandado e inmediatamente se fija fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué haría yo? Inmediatamente después de la lectura del auto en audiencia del 23 de febrero del 2017, de forma verbal interpondría el recurso de reposición como el recurso principal y en subsidio el recurso de apelación ante la negativa de decretar pruebas. En este caso, se rige la regla de la oralidad y la inmediatez, según el numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, en el que señala, abro comillas, sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición, cierro comillas. Por este motivo, se debe interponer inmediatamente y en audiencia. ¿Por qué es necesario interponer el recurso? Es claro, por eso que afecta directamente el derecho a la defensa de Juan José, que es el demandado. Como ya lo habían hablado mis colegas en este caso, el auto interlocutorio es apelable según el artículo 321, el numeral tercero del Código General del Proceso, en el que señala, abro comillas, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas, cierro comillas. Este auto restringe derechos fundamentales como lo son el derecho a la prueba y a la defensa, así que es fáctico y no deja duda sobre la viabilidad de la interposición del recurso, ya que es una diligencia obligatoria para la defensa técnica en nuestro demandado. Ahora bien, la ley exige que el juez, al rechazar una prueba, lo haga mediante providencia motivada, que en este caso fue el auto interlocutorio, y este debe enmarcarse en las causales tasadas en el artículo 168 del Código General del Proceso, que dice, abro comillas, el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifestantes superfluas o inútiles, cierro comillas. Esto implica que yo como abogada debo tener preparada la sustentación técnica de ambos recursos, tanto el de reposición y el de apelación en subsidio, de forma verbal, inmediatamente después de la notificación en estrados, y mi sustracción debe ser lo suficientemente robusta para refutar los argumentos que dio el juez respecto al rechazo de las pruebas y para persuadirlo a este superior a que se ha violado la garantía probatoria del demandado, en este caso de mi cliente. ¿Por qué interpondríamos estos recursos? Basándome principalmente en el Código General del Proceso y en sentencias de la Corte Constitucional como la C494 del 97, en este caso se debe interponer la fórmula procesal dual y estándar, que es en el régimen de oralidad, que es el recurso de reposición como un recurso principal, y en subsidio, que es el recurso de apelación, e intentar convencer
en este caso al juez 20 municipal, que su providencia contiene un error. En este contexto, mi estrategia sería, primero, demostrar la pertinencia, es decir, la relación directa con los hechos del litigio. Segundo, la conducencia de las pruebas solicitadas, es decir, la idoneidad legal. Tercero, la sustentación oral, que me concentraría en demostrar que las pruebas cumplen con estos requisitos, confrontaría lo expuesto que dijo el juez. Si es el caso que no se cuente con suficiente motivación, acudiría al artículo 168 del Código General del Proceso, alegando que la omisión o la insuficiencia de la motivación adecuada vulnera el debido proceso. Con esto, lo que haría es exigir al superior jerárquico no solo revisar la conveniencia del rechazo, sino que también la legalidad formal del auto mismo. Ya interpuesta y sustentada la reposición, el juez deberá resolverla de forma inmediata en la misma audiencia, en aplicación de los principios de oralidad y concentración, y si el juez niega la reposición, éste debe en el mismo acto conceder el recurso de apelación en subsidio. Esto significa que el juez 20 municipal debe remitir las copias o el expediente digital al superior jerárquico, en este caso el juez del circuito, para que decida el recurso. Y el proceso principal, en el que estamos en este momento, en primera instancia, no se da por suspendido. Este proceso continúa con la fijación y realización de la audiencia de instrucción y juzgamiento, mientras al mismo tiempo se da y se surte la segunda instancia del auto. Les planteo otro caso. Llega a mi oficina el representante legal de la empresa Roma y me comenta que quiere demandar a la empresa Rappo, contándome una historia. Roma es una empresa productora de alimentos con domicilio principal en Santa Marta. En mayo del 2013 suscribieron un contrato de suministro con la empresa Rappo, que es una sociedad de acciones simplificadas dedicada a la venta de alimentos con domicilio en Medellín. En dicho contrato se pactó que Rappo, de manera mensual, compraría a Roma el total de 50 millones de chocoromas para su distribución en la ciudad de Pasto. El contrato fue pactado inicialmente por un periodo de 1 año, pero fue terminado unilateralmente en septiembre del 2013 por la empresa Rappo, quien, sin dar un aviso prudencial a Roma, dejó de cumplir las estipulaciones contractuales de una manera intempestiva. Pero Rappo había suscrito previamente un seguro de amparo por el incumplimiento con la empresa Liberto Seguros, que amparaba el negocio de suministros y que por esto él quiere obtener a título de indemnización compensatoria la suma de 100 millones de pesos. Entonces, él quiere saber 2 cosas puntuales. Primero, ¿a quién o quiénes debería demandar? Segundo, ¿ante qué jueces presentar la demanda? En este caso, la estrategia jurídica debe basarse en la aplicación del Código de Comercio en materia de contratos mercantiles. El artículo 977, que es el que regula la terminación del contrato de suministro, y en el Código General del Proceso para la competencia y la vinculación de las partes. Debe demandar simultáneamente a modo de litisconsorcio facultativo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Esto se da cuando el actor puede demandar a varios sujetos procesales simultáneamente en calidad de demandados y cada uno va a responder por su propia parte del conflicto. Ahora bien, primero, la empresa Rappo será el demandado principal, ya que fue este el que incumplió el contrato de suministro por incumplimiento contractual y por los perjuicios patrimoniales morales si llegan a proceder. La pretensión principal debe ser la indemnización contractual por el monto de 100 millones de pesos, con liquidación concreta de daños y perjuicios, del lucro cesante, perjuicio emergente y obviamente las costas procesales. Este es el deudor directo de las obligaciones contractuales y es el responsable principal de la indemnización por los perjuicios derivados de la terminación unilateral e intempestiva del contrato. Segundo, Liberto Seguros como garante, mediante llamamiento en garantía contemplada en el artículo 64 del Código General del Proceso, que habla de la indemnización del perjuicio y quien es el encargado del reembolso total o parcial del pago, ya que Liberto Seguro es la aseguradora que suscribe el seguro de amparo por el incumplimiento del contrato de suministro, y este llamamiento en garantía para que permita vincular al proceso a la aseguradora para que en caso de que se dé la condena contra Rappo, la aseguradora responda hasta el monto asegurado según los términos de la póliza. La acción judicial que se propone tiene el objeto principal obtener la declaración judicial del incumplimiento contractual y la consecuencia condena ante el pago de la reparación integral de los perjuicios sufridos. Ahora bien, ¿ante qué juez se debe presentar la demanda? En este caso, la competencia se mide en 2 cosas. Primero, por la cuantía, que es decir, el factor objetivo, en este caso la pretensión, es de 100 millones de pesos de indemnización compensatoria. Según el artículo 25 del Código General del Proceso, habla de la cuantía. Para 2013, cuando se terminó el contrato, el salario mínimo era de 589.500. Por lo tanto, los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes eran como de 88.400.000
425, que de tal manera es un proceso mayor a la cuantía. Entonces, así las cosas, según el artículo 20 del Código General del Proceso, se dice que los jueces civiles del circuito son los que conocen en primera instancia los procesos contenciosos de mayor cuantía. En este caso, se debe radicar ante un juez civil del circuito. Segundo, debemos verificar la competencia territorial. Según el artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia territorial se determina conforme a el domicilio del demandado, que en este caso sería Rapo, que tiene su domicilio principal en Medellín, o el lugar de cumplimiento de la obligación que estaba pactado en el contrato, entonces en este caso sería Pasto. Así las cosas, lo puede radicar en estas dos ciudades, aunque bien, si quiere reducir los costos procesales, se le recomienda hacerlo en Juzgado Civil del Circuito de Medellín. Esos son los dos casos que les quería exponer, compañeros. Muchísimas gracias a mis colegas y a todos por acompañarnos en nuestro noticiero Jurista al Día. Nos vemos en una próxima ocasión.